Hoy comienza la aventura de nuestras vidas, nuestro viaje de nuestros sueños. Cuando nos conocimos, Sandra y yo hablamos de este viaje y hemos tenido que casarnos hace menos de una semana para hacer este viaje. Así que vamos a intentar disfrutarlo, vamos a intentar que nos acompañéis, que disfrutéis con nosotros de este viaje. Chicago, la Ruta 66, Las Vegas, Gran Cañón, Monument Valley, Page, Antelope Canyon, José Souben, todo. Acompañarnos a esta nuestra aventura. ¿Qué opinas? Estoy nerviosa. Estoy nerviosa porque no me encontramos con grandes expectativas y tengo ganas ya de llegar. No hemos despegado todavía. Saludos y bienvenidos a esta primera entrega de la serie Ruta 66, donde recorreremos Estados Unidos desde Chicago, que es lo que veremos en este vídeo, hasta Los Ángeles por carretera. Primero voy a daros malas noticias. Muchos de los vídeos que tomamos se han corrompido, sobre todo de la primera parte del viaje, por lo que haremos lo que podamos para que nos acompañéis dadas las circunstancias. Por otro lado, estuvimos 4 días en Chicago, aquí solo os haremos un resumen, pero cuando acabemos la serie, si os interesa, haremos algunos vídeos pormenorizando las experiencias que ofrece la ciudad. Dicho esto, pasamos muchas horas de transporte para llegar a Barcelona, de allá a Lisboa y finalmente aterrizamos en la capital del estado de Illinois. Cabe decir que el trámite de inmigración fue infinitamente más rápido que cuando llegamos a Nueva York en 2018. Desde el aeropuerto de O'Hare subimos a un metro que nos llevó directamente a Downtown Chicago, muy cerca de nuestro hotel. Bueno, pues nos ha costado un montón llegar, o sea, son las 10:30 de la noche de aquí, son las 4:30 de la mañana en España. En España ahora mismo son las 6 menos cuarto. Pues estamos reventados, llevamos de avión todo, más de casi 24 horas entre un aeropuerto, Sin otro dormir, tren. porque... Pero la habitación, decían las opiniones, no lo ponen muy bien, pero yo la veo bastante bien, lo veo a enseñar. Yo la veo genial. No lo veo mal. No lo veo mal, está bien, se ve grandecita. Sí que es verdad que es un poco antiguo, pero y las vistas. Tenemos Millennium Park y atentos porque a mí me mola. No sé lo que opinas tú, Sandra, pero mola. Planta 11 de Congress Plaza, al lado de Millennium Park. Nosotros vamos a dormir porque estamos reventados. Pero mañana vamos a ver un poco de Chicago. Nos vemos mañana. Pues con la camiseta de Chicago ya estamos listos para explorarla. Pues vamos a pasar por debajo del globo, por supuesto. Seguidme. Qué pasada, chaval. Brutal. Estamos andando por el puente peatonal del Parque de Millennium Park de Chicago y como podéis observar está vacío. La impresión de que nada es como una ciudad mucho más limpia que Nueva York, pero nada masificada. Será también por la hora, no sé si es por la hora, la temporada, que es como mitad de semana, pero nos sorprende mucho que es que tampoco hay tanta gente, ¿eh? En ese parking, como des marcha atrás más de la cuenta, te vas a tomar por saco, ¿eh? Mira los coches ahí de culo, madre mía. Estamos esperando para subir a uno de los rascacielos, que es la Torre Willis, que más nos llamaba la atención, junto con la Torre... ¿Sí? No, esto se llamaba antes la Torre Sis, ahora se llama Torre Will, la otra es la Hancock. Eso, la Hancock, lo que sea. Bueno, tiene aquí un mirador súper guay, que es como una caja transparente, muy chula para gente que le gusta como a mí, que me encanta la altura, ¿sabes? Para disfrutar de una de las mejores vistas de Chicago. Os lo vamos a enseñar, ¿no? Exactamente. Skydeck. Aquí mientras que caes te has a pensar arrepentirte, ¿eh? De haberte tirado. ¿Qué te parece? Qué mal rollo, ¿eh? Está entrando de aquí. Madre mía, qué leche, ¿eh? No me haga esto. Una experiencia increíble, en verdad.
viaje, que ya se acaba. 3, 2, 1. Ok. No ha estado mal, la verdad. Es chungo, pero creía que iba a ser más chungo todavía. Está muy chulo, hay que hacerlo. Por cierto, con la entrada de la Go City Chicago Pass no incluye esto, hay que pagar $10 más. Se pagan con gusto porque merece la pena hacer esto. ¿Qué te ha parecido el crucero de la arquitectura? Me ha encantado, impresionante. Las vistas, toda la historia del edificio, ver el contraste de la ciudad, a mí me ha encantado. ¿Lo recomendarías? Sí, tenéis que hacerlo. Es una de las cosas imprescindibles que tenéis que hacer en Chicago. Y si no sabes inglés, ¿qué pasa? Pues tenéis los sábados, a las 11:15 está el que hay en español, y también el sábado a las 6:15 también. Un imprescindible, ¿no? Sí. This a underground hit for my homies to ride to. Skip to the loo when you're riding through my zoo. Bears and gorillas, even orangutans. The lions and the monkeys all speaking my slang. We all paper chasers with a different disguise on. I spy on green guys, that's why I got mine on. Jackson and Franklin, frankly, I don't like what I gotta do to keep Jack from fainting. Nah, I ain't complaining, just venting a little. Estamos en uno de los puntos que queríamos venir sí o sí, está marcado, y es probar una pizza estilo Chicago. El mejor sitio para probarlo aquí en Chicago es el Giordano's. Y aunque más adelante hablaremos de todo lo que probamos en Chicago y a lo largo del viaje, la pizza estilo Chicago merece un sitio en este vídeo, claro. Madre mía. Venga, Sandra. Meat and more meat. Está con más carne. Dale caña, Sandrita. Madre de Dios. Échalo ahí. Madre de Dios, qué hambre tengo. Me voy a comer aquí ya. Qué bueno. A ver tú. Da igual. Venga, pruébala tú, anda. Ya no cortamos. Nada de cuchillo de tenedor. ¿Qué es eso de cuchillo de tenedor? ¿Pero qué somos aquí? ¿Civilizados? Sí. Espectacular. Dios santísimo. Te ha caído la mitad de las cosas. ¿Por qué no hay de esto en España? Esta es la Meat and More Meat, carne y más carne. Tiene bacon, tiene pepperoni, tiene de todo. Mucho más contundente. Pero tenemos hambre y está buenísimo. Hambre agotada. Voy a reventar, pero hemos podido. En Chicago, un lugar especial de donde empieza cualquier ruta 66 que se precie es el Low Mitchells, famoso por su desayuno y muy ligado a la ruta. Hay que desayunar allí sí o sí, así que allí fuimos. ¿Qué opinas del sitio? Impresionante. Puro América. Ruta 66. Y te ponen tabaco en el café. ¿Qué es esto? Es como una albóndiga, pero no sé qué es. Me recuerda algún dulce de Semana Santa, ¿eh? Está bueno, es dulce, es esponjoso. Sí, sabe como algo de Semana Santa, no sé qué, pero no son torrijas, pero algo parecido, no sé exactamente qué. La sour cream esa está bárbara. Está muy bueno. ¿Qué le hacen a esa tortilla para que esté así de esponjosa y de grande? Está como inflar. La has liado. Pruébalo.
Cómetelo. Cómetelo entero. Muy bueno, muy dulce, muy blandito, muy jugoso, está muy bueno. Y el sabor de la nunca lo he probado. ¿Te gusta el sirope de arce? Más empalagoso, en plan como... pero no tan empalagoso. Bueno, pues hemos vuelto a la señal porque queremos hacerle algunas preguntas a nuestro yo del futuro de Santa Mónica. Hola, yo del futuro de Santa Mónica. Hola, Sandra. ¿Qué tal ha ido la ruta? ¿Qué es lo que más os ha gustado de esta ruta? ¿Habéis tenido algún problema? ¿Cuál ha sido lo peor que ha pasado? ¿Cuál ha sido el mejor momento que siempre vaya a recordar? Espero que haya merecido la pena. ¿Cuáles eran las preguntas? No nos adelantemos tanto. Si queréis ver la respuesta tendréis que esperar al final de la serie. De momento, hasta aquí este resumen muy resumido de Chicago. Si os ha gustado, dejadnos vuestro like y suscribíos para poder seguir viendo la serie cuando vayamos subiendo los capítulos. Muchas gracias por estar ahí y saludos. Tenemos muchas ganas de ser vosotros, pero de momento aquí empieza nuestra ruta. ¡Hasta luego!